Hola, somos Leire Fernández y Eduardo Herrera y somos profesores de diseño gráfico en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco. Juntos dirigimos el grupo de investigación en diseño gráfico y tipografía, Letras. Asimismo, desarrollamos proyectos de diseño gráfico. Nuestra labor ha sido reconocida por varios premios nacionales e internacionales. Nos apasiona mirar, ver y comprender todo aquello que nos rodea visualmente. Compartimos la idea de que diseñar es transformar las cosas en signos. Nuestra labor como diseñadores gráficos podría definirse como la de trasladar un lenguaje verbal a un lenguaje visual. En este curso de Doméstica te mostraremos una forma de abordar el diseño como creación formal de una estrategia gráfica para crear sentido. Te expondremos fundamentos y mecanismos de análisis, búsqueda y hallazgos de estrategias tipo iconográficas con los que podrás iniciar tu proyecto. El proyecto del curso puede ser una cubierta de libro, un cartel o una marca gráfica de identidad. Comenzaremos el curso contándote qué cosas, qué personas han influido en nuestro trabajo de diseño gráfico. Advertiremos la relación entre lenguaje y diseño. Observaremos cómo los componentes lingüísticos y visuales intervienen en una relación de intercambio. Luego te propondremos un proceso de diseño orientado a la producción de sentido, trabajando conscientemente desde un punto de partida verbal. Abordaremos la importancia y la relación del diseño gráfico y la retórica visual. Asimismo, te presentaremos nuestra clasificación de recursos de retórica visual orientados a la producción de significados intencionados. Así, prepararemos los recursos morfológicos, sintácticos y semánticos. Te proporcionaremos todo un catálogo de recursos gráficos disponibles para dar forma a tus designios comunicativos, estimulando tu pensamiento creativo. Realizaremos análisis de cubiertas de libros, carteles y marcas de identidad. También te enseñaremos algunos trabajos propios y te mostraremos las intenciones comunicativas con las que partíamos. Por último, te revelaremos algunos procesos de creación y analizaremos los resultados obtenidos. Para realizar este curso necesitarás tener curiosidad y pasión por lo que se hace para que otros miren y puedan comprender. Aunque no es imprescindible, sí es aconsejable tener conocimientos básicos de Photoshop e Illustrator. Este curso está dirigido a todos aquellos estudiantes y profesionales que desean asumir la responsabilidad de evitar la recepción pasiva de imágenes y que quieran ir más allá de los efectos tecnológicos en los procesos de creación gráfica. En este curso entenderás que diseñar no consiste en decorar, sino en comunicar.